Buenas noches, estamos 16 de octubre del 2024 y nos toca esta noche compartir la segunda carta a los Corintios. Y comenzamos con el capítulo 1 el día de hoy. Que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos abra nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos espirituales y nuestra boca para poder compartir su palabra en su espíritu. Amén. Bueno, esta segunda carta a los Corintios fue escrita aproximadamente cálculo, entre el 55 al 58 después de Cristo, que eran unos 20 años después, 20, 25 años después aproximadamente. Y Pablo muere más o menos, se calcula, según la historia, varían las informaciones, por lo menos 10 años después. Entre 10, 15 años, 12 años, pero no menos de 10 años. ¿Ya? O sea, cuando escribe esta carta, van a notar algunas cosas ahorita y vamos a ver cómo esa fecha tiene algo que ver, ¿ya? Ok, comenzamos así. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Como ustedes notan nuevamente, Pablo siempre declara que es mensajero de Dios por voluntad de Dios, no por propia iniciativa. Y es verdad, pues a Pablo el Señor lo llama y lo llama específicamente. Y ese es un punto que él repite una y otra vez. Es, hay que seguir el plan de Dios en nuestra vida y cada uno debe seguir lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos. Ok, y el hermano Timoteo es en la traducción más antigua en inglés, y el hermano Timoteo es, y Timoteo nuestro hermano, ¿verdad? Indicando que todos somos una familia, ¿sí? No el hermano por decir un título, sino Timoteo nuestro hermano. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto es una ciudad que está en el sur de Grecia, que está muy cerca al mar en un golfo increíble, y una zona comercial impresionante en esa época. Pero dice la iglesia que está en Corinto. Y acordemos que iglesia es el grupo de creyentes, con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya es como decir la provincia y la capital o la ciudad central es Corinto. ¿Bien? Más o menos para que entendamos a qué se está refiriendo. Y nuevamente el saludo de Pablo en prácticamente todas las cartas es lo mismo. Gracia y paz. Gracia es que andemos en la gracia de Jesucristo, no por la ley, sino por la gracia. Y dos, paz, refiriéndose siempre a ese versículo que dice, tú, Dios, está en Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces acá siempre haciendo acordar, anden en gracia y en la paz que viene de confiar en Dios. ¿En quién? En Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, que vino por nosotros. Muy bien. Versículo 3. Bendito sea. Ok, ahí hay una cosa que tenemos que entender. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mucha gente entiende que estamos bendiciendo a Dios. A Dios no podemos bendecirlo. Mencionamos que es bendito, que es maravilloso. Esa es una forma de expresar su gloria, pero no porque nosotros vamos a bendecir a Dios, ¿sí? Vamos a bendecir a Dios un momentito. Vamos a honrar a Dios. Vamos a mencionar su grandeza, su amor, sus maravillas, sí, pero nosotros no podemos ir encima de lo que ya es el todo, ¿no? No podemos aumentar al todo. Ok. Pero hoy dice, no solamente es Padre nuestro, Padre Jesucristo, sino es Padre. ¿Qué significa Padre? El que engendra. Padre de misericordias. O sea, ¿qué cosa es misericordia? Es el perdón no merecido, la recompensa no merecida. No es porque nosotros hacemos algo, sino es por su amor, por su misericordia. Y Dios de toda consolación. Consolación. Esa es la palabra que más se va a mencionar en estos primeros dos capítulos. Se va a mencionar varias veces. Entonces, que detrás de la consolación, o sea, el origen de la consolación siempre viene de Dios, porque Dios quiere consolarnos. Y la palabra consolarnos es no solamente pobrecito, no. Consolarte es fortalecerte, equilibrarte, ponerte en buen ánimo, hacer que puedas manejar las cosas. Tienen varios significados sobre ese punto. Cuatro. Cuatro. El cual, este Padre,
nos consuela, nos anima, nos cobija en todas nuestras tribulaciones, en todas las pruebas que pasemos, sin excepción, en todas. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cómo nos consuela Dios? Lo vamos a leer dentro de un ratito por medio del Espíritu Santo. Nos transmite eso. Y nosotros, cuando vemos a alguien en tribulación, ¿qué tenemos que hacer? Portarnos como hijos de nuestro Padre. En otras palabras, servir para consolar. ¿Pero con qué consuelo? ¿Con nuestras ideas? No. Por medio de la consolación, ¿con qué? Somos consolados por Dios. O sea, ser canal de consolación. Porque el Padre de toda consolación, ¿quién es? Acaba de mencionarlo, Dios, Dios Papá. Nosotros no somos Padre de consolación, somos los hijos que transmitimos la consolación de parte del Padre. Y eso es el ánimo, el equilibrio, el consejo, todo lo que sea necesario para transmitir esa consolación de parte de nuestro Padre. ¿Ok? Ok. 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ok. En ese momento Pablo y sus seguidores y sus discípulos y sus hermanos, sus ayudantes, todos, pasaban por diferentes dificultades. Los judíos los perseguían, los acusaban, los habían metido a la cárcel, etcétera, una serie de cosas que pasaron. O sea, tribulaciones las pasaron, ¿sí? Pero dice bien claro, cada vez que pasas una tribulación haciendo algo para Dios, Dios está ahí, en abundancia, para ser consolados, para consolarnos a nosotros, para animarnos, para protegernos, para guiarnos, ¿ya? Así que hay tribulaciones. Igualmente la consolación, o sea, la consolación nunca se queda atrás. O sea, el Espíritu Santo que está dispuesto ahí está siempre con nosotros. A veces nosotros entendemos consolación como, te pasa algo y me traes de pobrecito, tranquilo. Eso no es consolación necesariamente. Ese es uno de los aspectos de consolación. Pero la mayor parte es poner la situación para que aprendamos y nos fortalezcamos. La consolación es para que, a ver, por ejemplo, una cosa. Te dicen, tienes que estudiar este mes durante 14 horas diarias para el examen que viene. Muy bien, pero dices, ojo, pero después de ese examen vas a tener unas vacaciones con un viaje especial a tal sitio donde vas a ir a tal playa, tal cosa. Entonces nos pone un futuro que nos anima a sacarnos la mugre en castellano peruano, a hacer el esfuerzo, esforzarnos con todo nuestro corazón, porque el premio es grande. Entonces, la consolación, entre otras cosas, es también tener la visión celestial, que Dios nos dice que está con nosotros y que está con nosotros para siempre y que estamos con Él, que somos su familia, etcétera, etcétera. La consolación no es que desaparezca el problema, es que tengamos la visión para saber que esto vale la pena lo que estamos pasando por todo lo que va a venir después. Ese es uno de los aspectos. En consolación hay muchos más aspectos. Ok. Entonces, nuevamente, versículo 5 lo repito, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aflicciones de Cristo no es que Cristo nos aflige, sino Jesús sufrió aflicciones. En otro punto es, por hacer el trabajo de Dios sufrió aflicciones. Aflicciones de Cristo significa que estamos pasando por pruebas por hacer el trabajo de Dios. Podemos sufrir aflicciones por cometer errores. Por ejemplo, comemos cosas que nos hacen y nos producen una diarrea severa. Eso no es aflicción de Cristo. Esa es aflicción por error nuestro. Aflicciones de Cristo se refiere a que estamos haciendo el trabajo del Señor y pasamos penalidades, dificultades por hacerlo. ¿Y ahí qué pasa? Así como abundan esas aflicciones, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, nunca es menos de lo que necesitamos. Muy bien. Ok, seguimos. Seguimos. 6. Pero, si somos atribulados, o sea, si estamos pasando pruebas, es para vuestra consolación y salvación. Ok, miren, Pablo está diciendo a los corintios que las pruebas que él ha pasado y esas dificultades han sido ¿para qué? Para que
Él pueda hacer consolación y pueda guiar a la gente a salvación. No está hablando que la prueba es la que te produce salvación, no. Que las pruebas que Él pasó lo motivaron, lo han cambiado, lo han fortalecido, lo han enseñado. ¿Para qué? Para guiar a la gente a Cristo, salvación, y para consolarlos de las pruebas que pueden estar pasando. Porque si yo he pasado por estas pruebas y he salido adelante, les puedo mostrar cómo Cristo me va a sacar y cómo Cristo te va a sacar a ti, a mí y a todos nosotros acá. ¿Sí? Nuevamente, eh, otra vez, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Nuevamente, está diciendo que ya sea que están pasando la prueba o están ya siendo consolados, el Señor está trabajando en la vida de Pablo, específicamente eso está hablando, para su gloria. ¿Y su gloria cuál es? Que nosotros entremos al reino de Dios y podamos llenarnos de su espíritu y ser transmisores de ese mismo reino a otras personas, ¿no? Ok. Y dice para terminar, y repito el versículo completo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Eso yo lo expliqué. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, la consolación opera cuando pasas por pruebas. No va a haber consolación si no hay pruebas. Cuando no hay la prueba, no necesitas la consolación. La consolación es por la prueba. ¿Sí? A eso se refiere Pablo ahí. 7. Y nuestra esperanza en vosotros es firme. Estoy esperando cosas con ustedes y eso está firme, o sea, está sellado. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Qué quiere decir? Somos familia, somos todos hijos de nuestro Padre. Así como mi Padre cuando paso por tribulación me consuela, así mi Padre cuando ustedes pasen por tribulación también los va a consolar. Porque todos como hermanos tenemos la misma herencia, tenemos la misma disposición del amor y la ayuda, consolación y misericordia de Dios. Cada uno de los hijos y hijas de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? ¿Ok? 8. Porque hermanos, y eso como siempre me encanta decir, Pablo no decía yo soy superior a ustedes, y ahora va a mencionar que no lo es específicamente, sino somos una familia. Y como hermano te busco, te quiero, te protejo, te guío, te consejo, ¿no? No queremos que ignoréis, dice, acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Asia es la parte que corresponde ahora mayormente a Turquía, donde están las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis, está Éfeso, está Tiátira, está Pérgamo, todo en la zona que ahora es Turquía y que era la zona que se llamaba Asia en esa época, ¿sí? Y ahí pasaron pruebas fuertes, Pablo. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, era algo que sobrepasaba a su capacidad natural de aguantar, ¿ya? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y acá es un punto. Cada uno de nosotros tiene una capacidad natural de aguantar las dificultades y las pruebas son diferentes para todos. Cuando estamos esperando nosotros tener la fuerza para el asunto, vamos a darnos cuenta que a veces definitivamente no la tenemos. Muchas veces no la tenemos. Al que apoyarnos en nosotros mismos, perdemos la esperanza. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Por qué? Perdemos la esperanza, aunque en este conservar la vida, pero lo que sea, porque estamos apoyándonos en nuestras propias fuerzas. Cuando nos apoyamos y dejamos que el Dios de misericordia, con su consuelo y con su fuerza, en Él nos apoyamos, ahí no perdemos la esperanza. La esperanza es saber que se va a cumplir las promesas de Dios. ¿Sí? Ahí este es un punto bien importante. ¿Qué estaba haciendo? Abrumados más allá de nuestras fuerzas, no de las fuerzas de Dios. Estaba apoyado, ¿ok? 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, pasaron una dificultad, pasaron varias cosas. En uno lo apedrearon y lo dejaron como muerto, en otro lo metieron en la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Ven cómo este versículo refuerza el anterior?
No es que debemos confiar en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Si Dios me dice, párate y anda, predica ahí, voy, me paro y me predico ahí. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha mandado, punto. No estoy haciendo con mi fuerza, estoy haciendo obedeciendo a Dios. Y ahí está nuestra fuerza. Y ahí está el poder. ¿Sí? Él decía, perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Por qué? Porque era más allá de nuestras fuerzas. En cambio, entonces nuevamente dice, ¿para qué pasamos esta prueba? Para que aprendamos en no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ok, ¿por qué Dios que resucita a los muertos? Porque en esta vida te mueres y se acabó para el mundo. Pero nosotros estamos confiando no en este mundo, no en ningún hermano, amigo, sujeto, no, estamos confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Él te puede sacar, si te mueres, te saca de la muerte inclusive, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y esa es su promesa, que vamos a vivir con Él eternamente, ¿no es cierto? Seguimos, versículo 10. El cual, Dios, nos liberó. En este caso, los libró del problema. Y nos libra, o sea, nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Ok, vamos por partes acá. Nos ha librado, nos libra y nos va a librar. En quien esperamos. Esperamos no es, ay, puede ser, tal vez me libre. No, esperamos es, la palabra esperanza significa sé que viene y estoy esperando que ocurra. Cuando vas a encontrar espero o esperanza, cuando Pablo lo menciona, es estoy esperando la promesa de Dios. O sea, sé que se va a cumplir. Eso es esperanza, no es tal vez, ¿sí? En quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. En este caso, estaba ahí con la amenaza de muerte que tuvo, pero en realidad no es solamente para la muerte, es para cualquier circunstancia, porque Él sabe qué cosa nos va a dar. ¿Correcto? Ok. 11. Cooperando David, también vosotros David, a no. favor nuestro, por favor apaguen el volumen, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Lo que está diciendo acá es que la oración es poderosa. Y al hacer eso, al orar por alguien, estamos produciendo un don para que le sea concedido a la persona por la cual estamos intercediendo. Y si somos el pedido por muchos, entonces dice que uno persigue a 1000, dos hacen huir a 10.000. Entonces es importante estar manteniéndose en oración los unos por los otros. Ok. Acuérdense que cuando oramos estamos empujando un don, un regalo de Dios para la persona o para la circunstancia por la cual estamos orando. Es un don, es un regalo. ¿Sí? Ok. 12. Porque nuestra gloria es esta. ¿Qué significa gloria? Nuestro premio, la cosa mayor que podemos tener. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cuál es nuestra gloria? Es ser discípulos de Cristo con sencillez y sinceridad. O sea, en otras palabras, ¿qué hacía Jesús? Obedecía a su Padre, seguía las normas de él, vivía en amor, compartía la palabra, oraba por los enfermos, estaba sirviendo. Nuestra gloria es servir. Y si nos damos cuenta, y ese es el testimonio de nuestra conciencia, es, ¿lo estoy haciendo? Entonces es una cosa que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos. ¿Estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga? Y acá hago un paréntesis chiquito. En Efesios se habla sobre la armadura de Dios y el versículo dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El asunto que cuando he dado esa clase en un montón de iglesias y reuniones es que a veces nos agarramos una de las 6 herramientas de la armadura de Dios, o dos o tres, pero ahí te dice póntelas todas. Y ahí está el punto, que tenemos que actuar con sencillez, confiando en que Dios sabe las cosas, y sinceridad de Dios, o sea, confiando en su palabra, no con sabiduría humana. O sea, yo selecciono cuál de estos dones, cuál de estas partes me pongo. No, la palabra dice toda, ¿sí?
sino con la gracia de Dios. Con la gracia significa con su poder. Con la gracia de Dios no es porque nos los merecemos, es por su gracia. Con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Entonces, tenemos que buscar esa gracia para poder mostrar al mundo el Espíritu de Dios. Y ahí dice, y aún más con vosotros. O sea, ¿dónde debemos mostrar más ese Espíritu? Y esto es algo que es difícil. ¿Con quién nos peleamos más? Con las personas que están cerca. Con alguien que uno trabaja unas ciertas horas por aquí y por allá, muchas veces ni te rozas. Y puedes mostrarte cordial, amable, bendecirlo. Pero con tu familia cercana es con quien rozas, con quien chocas, con la persona que más amas. Entonces dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, Pablo está diciendo que mucho más con los hermanos en Cristo. Ahora, mucho más nosotros con los hermanos en Cristo y más aún con los prójimos. Prójimo significa el próximo. Amarás a tu próximo como a ti mismo, la gente más cercana. ¿Ya? Eso es importante eso, y eso tiene que ser por gracia. Y la conciencia para mantener eso vestidos con toda la armadura. ¿Cuándo debemos tener puesta la armadura? ¿Cuando salimos a la calle? No, las 24 horas del día. Porque nuestro enemigo espiritual va a buscar que tengamos peleas. ¿Cuándo? Siempre. Entonces tenemos que estar con la armadura puesta, no solamente afuera, sino dentro de nuestra casa, con nuestra familia y en todo momento. Ok, versículo 3. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. O sea, trato de ser lo más claro posible, dice Pablo, y sin salirme en hacer cosas complicadas y todo. Y espero que hasta el fin las entendáis, las entenderéis. Entonces estoy diciendo es, manténganse, estoy esperando que ustedes se mantengan en ese espíritu para que sigan entendiendo lo mismo. Porque cuando nos negamos a una parte, empezamos a bloquearnos. Y al bloquearse, ya no entendemos la voluntad de Dios, y al no entenderla no la hacemos, y al no hacerla no recibimos bendición. ¿No? 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Qué es nuestra gloria? Fíjense acá, es el cuerpo de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. El que nos ayuda a llegar a Cristo, nos ayuda a acercarnos más a Cristo, es nuestra gloria acá en el mundo. Pero al mismo tiempo, las personas a quienes les damos la palabra también son nuestra gloria. O sea, aquí en nuestra gloria, toda nuestra familia. Cómo tratamos y guiamos y ayudamos y confraternizamos con nuestros líderes, pastores, hermanos mayores, hermanos más antiguos, hermanos que están con nosotros ahorita, nuevos hermanos. O sea, esa es nuestra gloria. ¿Para qué? Para el día del Señor Jesús. El plan es no para hoy día en la noche, de la mañana, sino todo esto que estamos trabajando es para el día que Jesús venga, toda la iglesia junta se reúne, se va con el Señor y sucede la cena de la boda del Cordero, que hemos hablado tantas veces. 15. Ahora dice Pablo, con esta confianza en que los amo, los quiero, trato de hacer lo mejor posible por ustedes y en amor a ustedes. Con esta confianza quise ir primero a vosotros. Primero significaba porque estaba en la zona de Turquía, en el Asia, como decía él, y quería ir a Corinto, pero no lo hizo. Y ahora vamos a pasar qué pasó. Para que tuvieses una segunda gracia. ¿Qué significa? Al estar con vosotros puedo ayudarlos más a entender cosas que no entienden, o formarlos, o acercarlos al Señor y mostrar cualquier error que tuvieran también, ¿ok? Para que tuvieseis una segunda gracia, que es un regalo de Dios. Y por vosotros, en Corinto, pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. ¿Qué estaba pensando? Iba a Corinto, los de Corinto, que tenían mucho más fondos económicos, lo ayudaban a ir a Macedonia y luego regresar a Corinto y Corinto mandarlos a Judea para hacer el trabajo del Señor, ¿sí? Y ser encaminado por vosotros a Judea. 17. Así que al proponerme esto, o sea, fue mi idea, ¿usé quizás de ligereza? Pregunto. ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? O sea, lo pienso para no estar seguro. Si actúo en la carne, puede ser que diga una cosa que sí, otras no y me equivoque. 18. Más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que en vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él.
porque todas las promesas de Dios son en Él el sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ok, lo que está diciendo es, no hay que estar pensando solamente en nuestras cabezas y decidiendo por eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no nos apoyamos en ese Dios fiel, entonces vamos a hacer, decimos un sí, no lo hacemos, un no y un sí, o sea, confundimos a la gente. Eso es lo que está diciendo acá. Pero no nos olvidemos que Dios, cada vez que dice algo, su palabra es un sí. Siempre. Nunca se equivoca, nunca miente, se cumple en su tiempo. ¿Sí? Por eso todas sus promesas son siempre, sí, siempre amén. Por medio de nosotros, y ahí estamos pensando que lo está hablando de Pablo, no, por medio de nosotros es por medio de todos nosotros. O sea, sus promesas se cumplen a través de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Porque Dios al cumplir sus promesas está manifestando su gloria. ¿Quién es su familia? Nosotros. ¿En quién quiere mostrar su poder? En nosotros. Y a los demás para traerlos a la familia de Dios. ¿Sí? 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es? Es Dios. El que nos llamó para su reino, a todos nosotros, es papá. El que nos ungió para lo que estamos haciendo ahora es papá. Y dice 22, el cual, papá, también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué significa que nos ha sellado? Que ha puesto un sello, este es mi hijo y nadie me lo quita. Esta es mi hija para siempre. Nos ha sellado. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón, nos ha dado el adelanto del Espíritu Santo. Cuando ya tienes adelanto, ya sabes que vas a tenerlo todo. Entonces, hay veces dudamos mucho en la vida, como si diferentes cosas, todavía no me llega esto o lo otro. Pero esa es una promesa que uno tiene que aferrarse. Dios ya me selló, ya me dio el adelanto del Espíritu Santo, ya lo tengo en mí, en este poder de mi Padre, como soy su hijo, todas sus promesas son válidas en mí. Y lo que el mundo me dice que no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, poder apoyarse en quienes somos realmente. Es una promesa enorme, porque ya Dios nos ha confirmado en Cristo y nos ha ungido. Dice, el que viene a mí no lo echo fuera ni nadie lo puede arrebatar de mi mano. Esa es una promesa enorme. El único pecado que no se perdonará será la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, el rechazar el Espíritu por todo. O sea, nadie nos puede arrebatar la mano de Dios. Nosotros podemos rechazar a Dios. Esa es la única forma. Podemos, no quiero saber nada, lo rechazo de verdad. Ojo, podemos alejarnos como el hijo pródigo. Una cosa es alejarse, que está mal, está terrible. La consecuencia del hijo pródigo es terrible, terminar criando chanchos en medio de la caquita y no tener ni para comer, pero sigue siendo hijo. En cambio, la blasfemia del Espíritu Santo es el rechazo todo, yo no soy nada con Dios, no me o sea, el rechazo real, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ya nos dio el arras. Entonces, en vez del otro es aferrarse a lo que ya tenemos. Tenemos el documento. Nos ha dado un documento sellado, no lo vemos, pero lo tenemos, que ya somos hijos y que tenemos el adelanto del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Sí? 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, para que por la fe estéis firmes. Porque por la fe estáis firmes. Ok. Ser indulgente, ¿qué significa? Cuando uno llega en un momento dado a un grupo, a una persona, a veces uno se adelanta demasiado, ve el problema y se pone demasiado por delante en vez de seguir el Espíritu de Dios. O sea, hay el momento de Dios para todo. Sí, hay un versículo que dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, con paciencia y doctrina. Paciencia significa esperar el momento adecuado y paciencia es esperar las cosas para su momento. Indulgente significa, en este caso, cuando a veces esperar el momento para que realmente puedan recibir. Y dice, no que nos enseñaremos de vuestra fe, no que yo soy el dueño, soy tu padre, tienes que seguirme exactamente como yo te digo, yo soy tu propietario, no, sino que colaboramos para vuestro gozo. O sea, nosotros estamos para que cada uno de nosotros aumentemos el gozo el uno del otro, para que nos apoyemos y podamos fortalecernos los unos a los otros. Qué hermoso
pensamiento y forma de vernos como familia. Porque por la fe estáis firmes. ¿Qué nos fortalece? La palabra del Señor, estar en su palabra, en su gloria, en su poder. Y vamos a avanzar un poquito el 2 de Corintios capítulo 2, que es corto, y dice, esto pues determiné para conmigo. Dijo que decidió darles un plazo, ¿no? No ir a vosotros otra vez con tristeza. ¿Por qué con tristeza? O que lo va a explicar Pablo, porque estaba pasando cosas que le dicen, pucha, está pasando estos, no han aprendido esto, no están desarrollando, le están pasando problemas. Entonces, estoy triste por ellos en el sentido de que no están aprovechando todo lo que Dios quiere darles. Y están pasando por pruebas por eso, pruebas innecesarias. Desde el punto de vista, si obedecieras no te pasarían, pero si no obedeces te pasan. Estoy triste porque escogieron mal y eso les ha producido pruebas, ¿eh? Dos, no quiero ir a vosotros con tristeza, no quiero ir a entristecerlos. Dice el versículo 2, porque si yo os contristo, si yo voy a traerles pena, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? O sea, voy a darles, a hacerlos sufrir y luego cuando los vea cambiar me van a alegrar. La idea no es hacerlos sufrir, la idea es mostrarles el error con la salida para que gocéis. Vengo a traeros gozo, no tristeza. ¿Sí? Ok, ese es lo que, el punto que estoy hablando. Hay que saber escoger el momento. Claro, no hay que dejarlo para el próximo año. Hay que buscar el momento cuanto antes para que sea el momento preciso, ¿no? Pero no con la idea de contristarlos ni amenazar, sino con la idea de corregir, ayudar, apoyar, ¿no? Tres. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Ok, es, Pablo dice, yo os he guiado a Cristo, entonces cuando regrese debería decir, wow, estos que ya son mi familia, mis hijos están creciendo, están bien, o sea, debería gozarme en ustedes. Ese es el deseo de cualquier padre, ¿no? O de cualquier hermano, que mi familia esté mejor cada día, ¿no? Entonces, ¿para qué os escribo? Para que ustedes se den cuenta cuál es el error, para que cuando yo llegue ya eso ya esté corregido, no tenga que yo corregirlos a ustedes, no tengan que volver a mencionar el dedo. Y ese es el espíritu que tenemos que tener todos nosotros. Uno es corregir por amor, para guiarnos, no para castigar, no para hacer sentir mal a la gente. Y por otro lado, estar receptivos, que cuando alguien te lo dice, estar receptivo para cambiar, dándote cuenta que ese pedido que te hacen es para gozo nuestro y para el gozo del que nos está guiando, o sea, para toda la familia. ¿Ya? Entonces, confiando en vosotros todo, que mi gozo es el de todos vosotros. O sea, cuando mi familia le va bien y está en gozo, yo estoy en gozo también. Y cuando yo estoy en gozo, mi No, familia se debe gozar conmigo. O sea, ese es no, el asunto familiar. Ya, ok. Cuatro. Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Ok? Ya. Esto no está hablando de esta carta, está hablando de la anterior, de 1 Corintios, ¿ya? Cuando le escribió. ¿Pero para qué? Les escribo no para hacerlos sufrir, sino los amo y quiero que cambien y dejen eso para que ustedes sean libres, estén gozosos, tengan paz. Ese es el corazón de un pastor. Y ese es el corazón que todos debemos tener cuando veamos los errores de todos nuestros hermanos. Y a los nuestros propios, por supuesto. Cinco, pero si alguno me ha causado tristeza, si algún error de la cosa me da triste, no porque me ofenda a mí, sino, pucha, si está pasando haciendo esto, está enfermo, me da tristeza que mi hermano esté enfermo y no salga de esta enfermedad, ¿no? No me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Cuando alguien en la familia se enferma, toda la familia está triste, ¿no? Seis, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, en público se menciona el asunto no para castigarlo, sino para mostrar el error, para que cambie y vea que todos estamos acá con las manos abiertas para que recibirlo, que haga el cambio para recibirlo, para gozarnos todos juntos. No para castigarnos, decir, oye, es una porquería. No, para gozarnos y acercarnos más y formar una comunidad mucho más unida, ¿no? Siete. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Otra vez, si alguien ha sido corregido en público, no es para, mira, despreciarlo. No,
¿Para qué operas a una persona? Un médico, un apendicitis, una cosa. ¿Para qué? Para sacarle lo que está enfermo adentro, ¿no? Que se ha roto la pus, lo que sea, lo sacas, lo limpias. ¿Para qué operas? Para que luego se recupere. Y cuando se recupera, ¿qué? Puede hacer sus cosas de nuevo. Y todos estamos felices de que la cirugía fue bien. Igual, cuando vamos a alguien que está enfermo, lo operamos espiritualmente por medio del Señor, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se sane, ¿sí? Y no es para decir, oye, estás enfermo, que no sirve para nada. No, es para integrarlo y decir, wow, te estás recuperando, vamos a poder trabajar juntos, vamos a hacer las cosas por el Señor, ¿no? 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él, que no nos olvidemos que si alguien está enfermo, no lo consideremos un enfermo permanente, sino lo ayudemos a salir de esa enfermedad y mostrar el amor que tenemos por esa persona. ¿Sí? 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos. O sea, mire, estoy escribiendo esto para ver si cumple lo que le estoy aconsejando. Pablo es un buen maestro. Mira lo que le está diciendo es, ojo, no le estoy escribiendo esto solamente para escribir. Quiero ver que el consejo que Dios le está dando por medio mío, ustedes lo siguen. O sea, muestra que realmente están siguiendo al Señor, porque están viviendo en el amor que Él nos ha enseñado a vivir. ¿Ok? No para que escuchen nomás, sino para que hagan. ¿Ya? Por lo cual os riego que confirméis el amor para con Él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Ok, lo que quiere decir acá sencillamente es que lo que hacemos acá, en amor o perdón, lo hacemos para el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está refiriendo, es que somos un solo cuerpo. ¿Sí? Lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en su presencia. Cada vez que hacemos algo en amor por Dios, Él lo sabe, porque somos parte de su cuerpo. Él es la cabeza y es consciente completamente de lo que nosotros estamos haciendo como cuerpo de Cristo. ¿Para qué dice acá el 11? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto es vital. Nuestro enemigo espiritual busca que nosotros guardemos rencores, que no nos amistemos, que no sigamos al Señor. ¿Para qué? Para ganar ventaja y ver por dónde se mete. Y no ignoramos sus maquinaciones, porque ¿en dónde están sus maquinaciones? En engañarnos, en resentirnos, en meternos vicios, lo que sea, y no vivir en ese amor misericordioso del Señor. Pero ojo, el amor misericordioso no es el que permite que hagan el mal, es el que corrige el mal, pero en un ánimo de misericordia. Misericordia significa lo ve como enfermo y lo ayuda a salir, pero no lo deja que siga haciendo daño a otros, obviamente, ¿no? Ok, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. No dice por qué específicamente, pero algo estaba pasando con Tito y Pablo salió a buscarlo. Esencialmente está contando algo que su corazón le hablaba mucho fuerte, muy fuerte. Macedonia es al norte de Grecia, pegado hacia el lado oeste. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuándo es el triunfo? Siempre. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y por medio de Dios, perdón, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué interesante es esto. Olor de su conocimiento. Yo hago esto en broma, lo digo muchas veces. Si tú estás sin bañarte una semana, ni echarte colonia ni nada, hueles y no hueles muy agradable. Pero si te bañas constantemente y te perfumas, ¿qué pasa? Hueles bien. Entonces la gente siente un olor agradable. Ok, nosotros como cristianos tenemos que mostrar el olor agradable de Cristo. Bañarnos es bañarnos en la palabra y el perfume simboliza el Espíritu Santo para que emane de nosotros, ¿ya? Entonces, por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Conocimiento que es relación cercana. Conocimiento es relación íntima. Acuérdense esa palabra siempre. Conocer a Dios, tener relación íntima con Él. El olor de su conocimiento es cuando estamos en esa relación íntima con Dios, el olemos.
a Él. Y ese atrae a la gente porque da su imagen, su amor y la gente quiere. Esto me gusta, esto huele rico". Lo que le damos a la demás es un olor agradable en la palabra del Señor. 15. Y ahora lo dice más todavía. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué significa? Al estar emitiendo ese olor, las personas que se acercan se salvan y los que lo rechazan se pierden. Se pierden en el sentido que no reciben ese premio tan hermoso que quiere Dios. No quiere decir que se van al infierno en ese momento, nada de esa cosa, ¿no? Significa que no están recibiendo. Pero cuando estamos mostrando ese grato olor a Cristo, dice 16, a estos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Porque como no quieren saber nada de Dios, cuando sienten el olor de Dios, lo rechazan. ¿Sí? Y aquellos que sí lo reciben, olor de vida para vida. Entonces, ojo, emitimos el olor de Cristo. Al emitirlo, la gente decide. Pero si no estamos emitiéndolo, no estamos ni acercando ni haciendo tomar decisiones a nadie. Entonces, el olor no es para obligar a la gente, ojo, no, es para dar, es como decir, a ver, en un restaurante les traigo un plato bien presentadito, bien bonito, arregladito, la comida hecha de un lado para otro, con un olor que, uy, que yo quiero probar eso, va a decir la gente. Pero si presentamos un plato que está todo sucio alrededor, con la mano, con el guante negro del que está sirviendo y no queremos ni probarlo, ¿sí? Y puede ser que tenga buena carne y buenos ingredientes, pero si no lo presentamos bien, la gente no va a quererlo, ¿ya? Entonces debemos oler a Cristo. Ok. Y dice, terminando, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién realmente puede mostrar toda esa plenitud? No, nadie. Por eso tenemos que buscar a Dios y a su Espíritu para poder emitir ese olor a Cristo, ¿no? 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Ya? O sea, ¿quién es suficiente? ¿Qué tenemos que hacer para acercarnos a esa suficiencia? No para hacerlo, pues no podemos hacerlo. No tenemos que falsificar la palabra, no tenemos que inventar nada. Tenemos que usar solamente la palabra que Dios nos ha dado. ¿Con qué? Con sinceridad. ¿Qué significa con sinceridad? No solamente que la palabra es correcta, sino mostrarnos, nosotros yo tengo esta falla, yo tengo esta debilidad, pero Cristo en mí me ha ayudado a vencer parcialmente esto, o mucho más esto. Ese es con sinceridad. Dios me ha cambiado. Esto todavía me falta. O sea, no mostrarme como perfecto, con sinceridad, como de parte de Dios. ¿Ya? Como de parte de Dios, o sea, como parte del cuerpo de Cristo. Y delante de Dios, ¿qué significa? Me estoy como anunciando, ¿no? Cuando viene un rey y esto tocamos la trompeta, mira, viene mi rey, viene mi rey. O sea, estar entusiasta para que la gente pueda recibir a ese rey con nosotros. Va a ser nuestro rey también. Por eso hablamos en Cristo. ¿Sí? Ok. Gracias, Señor, por estos dos capítulos de 2 de Corintios. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana.